Hermanos, vamos a ir todos, por favor, a Hebreos, capítulo 12. Hoy vamos a finalizar el estudio del capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a estar meditando desde el verso 28 hasta el verso 29. El verso 28 y el verso 29. La palabra de nuestro Dios dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy quiero que estudiemos estos textos. Y el tema que encontramos aquí es una advertencia final, siendo uno de sus ejes centrales la correcta actitud para adorar a Dios. Con el fin de comprender más este texto, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. En primera instancia, nuestro texto nos presenta la bendición inestimable, la bendición grandiosa que han recibido los creyentes. ¿Cuál es esta bendición que está en el verso 28? Un reino inconmovible. Así que el primer aspecto que nos muestra nuestro autor es que el creyente ha recibido una bendición inestimable, un reino inconmovible. El segundo aspecto que vamos a estar viendo es la obligación que tienen los que han recibido esa gran bendición. ¿Cuál es la bendición que tienen? O más bien, ¿cuál es la obligación que tienen los que han recibido esta gran bendición? Entonces, adorar a Dios con verdadera veneración. Adorar a Dios con verdadera veneración. Dice nuestro texto, bueno, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el tercer aspecto que nos muestra nuestro autor es una advertencia para los que no adoran a Dios de esta manera, los cuales son considerados apóstatas. ¿Y cuál es la advertencia que hace nuestro autor? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pudiéramos decir que el eje central de estos dos textos es la declaración: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y hay dos cosas que el autor dice que son una causa o que justifican o sustentan la exhortación que nos da él para que adoremos a Dios de esta forma. Uno es porque hemos recibido un reino eterno, que es una gran bendición. Y dos, una advertencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Empecemos con el primer aspecto que nos enseña nuestro autor. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. La bendición que los cristianos hemos recibido al poner nuestra fe en Cristo es un reino inconmovible. ¿A qué se refiere él con este reino inconmovible? Bueno, él ya nos lo explicó antes. Recuerdan en el verso 22, él dijo, sino que os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión es lo mismo que el reino inconmovible. El monte de Sión no se refiere, como ya él dijo, a un monte que uno puede palpar. Se refiere al reino espiritual de Cristo. Y él dice que todos los privilegios
y todos los honores y todas las bendiciones que recibimos en el reino establecido por Cristo no se mueven. Y él lo compara con el monte de Sión. Posiblemente él estaba pensando en lo que el salmista dijo en el Salmo 125:1. El Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿A qué monte se refería él? Al reino espiritual del Mesías. Y nosotros, por la fe en Cristo, hemos recibido ese reino que es comparado con el monte de Sión, que no se mueve. Pero el reino de Cristo tiene un aspecto doble. Nosotros los creyentes, por medio de la fe en Cristo, hemos recibido un reino doble de parte de Cristo. Hemos recibido un reino de gracia y hemos recibido un reino de gloria. Un reino de gracia y un reino de gracia. ¿Qué es el reino de gracia? Bueno, el reino de gracia es el que está formándose actualmente en nuestro corazón. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, que lo reconoce como su Salvador y Señor y Rey, Jesús ha establecido su reino de gracia y lo está formando en su corazón. Todo aquel que es verdaderamente cristiano tiene a Jesús como su supremo soberano. Y el reino de gloria es aquel que Jesús ha preparado para nosotros en los cielos, donde reinaremos para siempre con Cristo en gloria. Los cristianos actualmente ya somos dueños del reino de gracia. Los cristianos actualmente ya estamos en el reino de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo ha establecido su dominio en nuestros corazones. Aunque Jesús en su persona está sentado en el trono del cielo, no obstante, Él ha enviado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de una manera efectiva ejerza el reinado de Cristo sobre nuestros corazones. Hoy día Jesús reina en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa es la misión que el Espíritu Santo tiene: hacer efectivo en nosotros el reino de gracia. Pero nuestro autor nos dice que nosotros participamos de este reino. ¿Cómo? ¿Cómo entramos a este reino? Él dice: recibiéndolo. Este reino ha sido recibido por todos los cristianos. Es una donación que ha dado el Padre a los que ponemos nuestra fe y depositamos nuestra confianza en Cristo. Jesús dijo en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros recibimos el reino de Cristo, el reino de gracia, como una donación que Él nos ha dado. Pero ¿de qué forma el creyente recibe este reino? Bueno, los creyentes recibimos el reino de gracia de Cristo en nuestros corazones cuando recibimos la doctrina de Cristo. Cuando usted recibe y se somete a la doctrina de Cristo, usted está recibiendo el reinado de Cristo sobre su vida. Cuando recibimos la ley de Cristo, cuando recibimos la verdad de Cristo, cuando nos sometemos a su autoridad, estamos recibiendo ese reino de gracia. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual
fuisteis entregados. El verdadero creyente participa del reino de Cristo, del reinado de gracia de Cristo, porque él recibe de corazón la doctrina de Cristo. Otra manera por medio de la cual los creyentes reciben el reinado de Cristo sobre sus vidas es cuando reciben los beneficios espirituales de la gracia de Cristo. Cuando nosotros disfrutamos de la justicia, de la paz y del gozo, como dice Pablo en Romanos, que nos trae Jesús. Cuando nosotros recibimos esto y participamos de esto, estamos participando del reino de Cristo. Y otra manera por la cual los cristianos recibimos y participamos del reino de gracia es cuando recibimos con gozo y humildad las dignidades que nos trae este reino. Y las dignidades o títulos que nos trae este reino, dice Apocalipsis 1:6, es que somos reyes y sacerdotes para Dios. Y como dice Primera de Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recibimos el reino de Cristo cuando con gozo también por fe recibimos la seguridad que este reino nos trae, que nosotros para siempre vamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cuando nuestro autor nos dice que nosotros, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo que el autor está diciendo es, cristianos, y recuerden que los creyentes a los cuales les escribe nuestro autor estaban pasando por una gran depresión espiritual. Estaban pensando abandonar a Cristo y regresar al judaísmo. Y el autor lo que les dice es, mire, los privilegios que ustedes tienen como cristianos son más grandes que cualquier privilegio en este mundo. Los privilegios que el cristiano recibe por medio del evangelio son inconcebiblemente grandes. Y el autor les dice, ustedes están en un reino. Están en el reino de Dios y de Cristo. Ustedes están en un reino espiritual y en un reino celestial. Ustedes están siendo enriquecidos con tesoros inagotables de bendiciones espirituales y celestiales. No sean tontos pretendiendo abandonar esto. Lo que el autor aquí nos lleva a meditar es que ningún cristiano debe ser valorado por su apariencia externa. Ningún cristiano debe ser valorado por las circunstancias terrenas. Los cristianos tenemos un valor incalculable porque pertenecemos a aquel reino eterno que nos ha sido dado por el Padre a través de Cristo. Pero esto tiene ciertas implicaciones. Si yo tengo ese privilegio enorme de pertenecer al reino eterno de Cristo, entonces es mi deber conducirme conforme al privilegio que yo tengo. Es mi responsabilidad vivir en este mundo conforme a la alta dignidad que yo tengo. Hoy día, en el mundo cristiano, especialmente en el mundo neocarismático, se está predicando una doctrina del reino. Y hoy hablan mucho de que nosotros estamos en un reino. Pero estos que están promulgando esta doctrina del reino, están viendo el reino de Cristo como los judíos pensaban que Cristo iba a traer el reino. Y muchos cristianos hoy se jactan de decir que son hijos del rey y que deben vivir como hijos del rey en el mundo, pero no se refieren tanto a la cualidad espiritual y moral que debe caracterizar al Hijo de Dios, sino a los beneficios terrenos que se supone debía traer el reino de Cristo. Pero esto es una distorsión completa. Nosotros sí tenemos un reino, estamos en el reino, no solamente
le pertenecemos al Rey. La Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes para Cristo, para Dios, y debemos andar conforme a esta dignidad. Pero no se refiere al aspecto físico o material, sino a la cualidad espiritual que debe manifestar el que pertenece a este reino. Hermanos, no nos entristezcamos, no nos angustiemos porque nosotros no tenemos los privilegios materiales que otras personas tienen. No se te olvide, tu dignidad como cristiano es muy alta. Tú y yo, si hemos puesto la fe en Cristo, tenemos la dignidad más alta que se pueda tener en este mundo. Pertenecemos al reino indestructible de Cristo. Usted no debe envidiar a ningún impío. Por el contrario, usted y yo debemos ser la envidia de los pobres millonarios de este mundo. Usted y yo debemos ser la envidia de los impíos potentados de esta tierra. Nuestra porción como cristianos es infinitamente superior a las chucherías que disfrutan los ricos de este mundo. Nuestra porción es superior a cualquier deleite que el ser humano disfrute aquí. Miren, aunque el mundo no nos conoce y nos mira como unos pobres, miserables, tontos cristianos, Dios dice en el Salmo 16:3 que somos la excelencia de la tierra. Nosotros. Así que nunca valore a otro cristiano por la ropa que se ponga, por los títulos universitarios que tenga, por el color de la piel o por cualquier otro factor externo. Valore al creyente por lo que él es en Cristo. Pertenecemos a un reino y hemos recibido ese reino de gracia. Hoy día, usted y yo, si somos cristianos, somos las joyas de la corona, no de cualquier rey. Somos las joyas de la corona del Hijo de Dios. Nosotros somos aquellos a quienes están sirviendo los seres angélicos. Así que cuando comprendemos esto, debemos pedirle a Dios: Dios, dame la gracia para andar en este mundo conforme a la dignidad de mi llamamiento. Tengo un reino que lo he recibido de parte de Cristo. Pero no solamente el creyente ha recibido el reino de gracia, también el autor dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, y esto incluye el reino de gloria. El reino de gloria. Pero el reino de gloria no lo estamos viendo. Pero quiero mostrarles unas formas por medio de las cuales los creyentes hoy día estamos recibiendo también el reino de gloria. En primera instancia, lo recibimos por la inmutable palabra de la promesa de Dios. Para el creyente, la promesa de Dios es tan segura que nosotros realmente, aunque actualmente no lo estamos viendo, ya somos dueños del reino eterno de gloria. Para el creyente, la promesa de Dios es tan segura que él vive en este mundo como si ya él fuera dueño de ese reino de gloria. El mundano, el impío, el incrédulo no entiende esto. Y el impío dice: la confianza del cristiano es vana. Estos cristianos son tontos. Ellos aquí no pueden ni siquiera alimentarse bien, no viven en casas grandes, ellos pasan muchas necesidades y ellos son tontos. Ellos creen que son dueños de una gloria y de un reino eterno, pero no tienen nada. Ellos son unos pobres tontos, pero no somos tontos. Nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, y cuando Dios nos dice que el reino, que su reino, que el cielo nos va a ser dado y que nosotros somos coherederos con Cristo, nosotros los cristianos tenemos tal confianza,
de que Dios cumplirá lo que ha dicho, que actualmente vivimos en el mundo y andamos en el mundo como si ya tuviésemos ese reino de gloria. Cuando Dios ha prometido algo al creyente, el creyente tiene la seguridad de que eso le pertenece, independientemente de si ya ha sido realizado o si va a ser algo futuro. En segundo lugar, los cristianos ya hemos recibido el reino de gloria porque Dios nos ha dado las gracias de las arras. Nosotros ya hemos recibido el reino de gloria porque Dios nos ha dado las arras. ¿Y qué es esto de estas arras? Bueno, no son más que una parte o un anticipo de lo que Dios ha acordado que Él nos va a dar. Y la Biblia también le llama las primicias. Dios nos ha dado un anticipo y una prenda de la cosecha que vamos a disfrutar en el cielo. Pero puede que usted diga, ok, si yo entiendo bien esto y estamos ya en el reino de gracia, pero el de gloria, aunque tenemos la promesa, aún no está. Así que yo no puedo ser tan vano en pensar que ya tengo esa gloria. Es cierto que todavía la gloria que tendremos en la eternidad no se ha manifestado, pero no se le olvide esto. La gracia y la gloria son una en la misma esencia. La gracia y la gloria son una misma en su misma esencia. Y como dijo Arthur Pink, solo difieren en grado. La gracia y la gloria tienen la misma esencia, pero solo difieren en grado. Y él dijo algo que me impactó mucho. La gracia, que es el reino en el que estamos actualmente, es el cielo que baja al alma. Y la gloria es el alma que sube al cielo. La gracia es la gloria iniciada en el alma. La gloria es la gracia consumada en el cielo. Así que son una misma cosa. No en grado, pero sí en su misma esencia. Y aquel que ya tiene la gracia, un día tendrá la gloria. Y esta es la convicción que debe tener el cristiano. El Salmo 97, versículo 11, dice: la luz está sembrada para el justo. Bueno, no entendemos cómo así que la luz se sembró en nosotros, pero es muy posible que el autor lo que quería decir es que la luz y la felicidad que disfrutaremos en la vida eterna actualmente está en forma de semilla en nuestras almas. Y un día esa semilla con total seguridad producirá un fruto perfecto. La gracia es esa semilla de gloria que ha sido sembrada en nosotros y que un día vamos a estar viendo su fruto. En tercer lugar, los cristianos recibimos el reino de la gloria por medio de la fe. Ya hemos visto esto en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un texto que todos conocemos bien. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gracia de la fe es la que acerca a nosotros las cosas distantes. La gracia de la fe es la que convierte el futuro en una realidad presente. La fe trae a nuestro corazón lo que se encuentra por fuera del alcance de nuestros sentidos. La fe es una facultad sobrenatural que está más allá de la comprensión del hombre natural. La fe contempla lo que nosotros no podemos ver con nuestra vista y capta lo que no ha sido construido con las manos. La fe entonces nos lleva a anticiparnos al estado eterno de gloria
y a ver como que ya hemos recibido de manera efectiva ese reino de gloria que Cristo nos ha de dar. Y un cuarto aspecto que nos lleva a recibir este reino de gloria, que no lo estamos viendo actualmente, es la gracia de la esperanza. El cristiano en la Biblia es llevado muchas veces a abrazar la esperanza. Y la esperanza en el cristiano es algo más que la idea vaga de que posiblemente voy a recibir algo. La gracia de la esperanza nos lleva a una segura expectación de que lo que Dios ha dicho es cierto. La esperanza nos lleva a disfrutar de la anticipación de la gloria futura. Dijo un puritano: la fe cree, la esperanza disfruta de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La fe nos lleva entonces a disfrutar de manera anticipada de ese reino de gloria que ha sido preparado para nosotros. Sigue diciendo nuestro autor, hablando de esas inestimables bendiciones, que los cristianos recibimos un reino, pero no cualquier clase de reino. Él dice un reino inconmovible, un reino que no se puede mover. Y como ya hemos visto antes, esto significa que el reino de Cristo es un reino distinto a los reinos que hay en el mundo. Dice otro puritano, y se los leo textualmente: no siempre los dominios, no siempre los reinos de este mundo han dejado de soñar con la eternidad, como efectivamente le pasó al Imperio Romano, el cual no solamente fue sacudido, sino roto en pedazos y fue esparcido como paja que se lleva el viento. Pero nada de esto sucederá al dominio del Salvador, pues en la Biblia encontramos que al reino de Cristo se le llama el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, como dice segunda de Pedro 1:11. Y sigue diciendo John Owen: no puede descomponerse en ruinas internas. El reino de Cristo no tendrá ninguna oposición externa que lo hará caer. Sin embargo, el lenguaje de nuestro versículo va más allá de eso. Lo que nos quiere decir es que Dios mismo no lo eliminará nunca. Así que el reino que hemos recibido los cristianos es superior a cualquier bendición que haya en este mundo, porque es un reino de gracia y es un reino de gloria. Y a la misma vez es un reino que nunca nos será quitado. Y aquí el autor vuelve a hacer un contraste. Y él vuelve a decirle a estos cristianos hebreos: comparen las bendiciones que les puede dar el judaísmo con las bendiciones del cristianismo. Y él dice: no se les olvide, el judaísmo era mutable, el cristianismo no. El judaísmo era temporal, el cristianismo es eterno. El judaísmo fue fundado por Moisés, el cristianismo fue fundado por aquel que es el mismo ayer y hoy y siempre. Pero cuando dice nuestro autor que hemos recibido un reino inconmovible, no solamente debemos pensar en el reino eterno de gloria, tenemos que pensar en el reino de gracia que ahora nos ha sido dado. Así que lo que el autor está diciéndole es: si tú eres verdadero creyente, el reino de gracia está en tu corazón y tú nunca caerás de la gracia, porque el reino de gracia que te ha dado Cristo es indestructible. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que nada podrá separarnos del eterno amor de Dios. Ni siquiera el diablo, con todos sus ataques, podrán destruir o arrebatar el reino de gracia que ya está en mi corazón. Pablo dijo:
el fundamento de Dios está firme. Y ese fundamento ha sido establecido en nuestros corazones cuando hemos recibido por la fe el reino de gracia de Cristo. Esa es la razón por la cual Pablo en Filipenses 1:6 dijo, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es esa buena obra? El reino de gracia. La gracia ha sido implantada en nosotros y él dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, cuando recibamos el reino de gloria. Todo aquel que ha recibido la gracia en su corazón efectivamente será introducido al reino de gloria. Y por eso es que el apóstol, cuando nos presenta la secuencia de la salvación, él pone como un acto presente, como si ya hubiésemos sido glorificados con Cristo. No porque ya se haya dado esto, sino porque todo aquel en el cual ha sido implantada la fe y la semilla de la gracia, efectivamente tendrá el reino de gloria. Y el autor, luego de habernos dicho la bendición inestimable que hemos recibido los creyentes, un reino inconmovible, conduce a sus lectores y a nosotros a una obligación resultante de esa bendición. Toda bendición recibida de Dios nos conduce a una obligación delante de ese Dios. Y este será nuestro segundo aspecto. La obligación que tienen los creyentes a causa de la bendición recibida. ¿Y cuál es nuestra obligación? Dice el autor, servir a Dios con verdadera veneración y piadosa devoción. Él dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿a qué se refiere nuestro autor con servir a Dios? No hay tiempo para entrar en todos los debates que se han hecho al respecto, pero cuando nuestro autor dice sirvamos a Dios, este término servir que se está usando aquí en griego, ya él lo ha usado en Hebreos, a ver si tengo por aquí unos textos, en Hebreos 9:9, en Hebreos 13:10. Y en todos estos textos, esta palabra griega que aquí se traduce como servir, significa de una forma especial la adoración. Así que aquí el autor cuando dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, de manera especial se refiere a la adoración y al culto de adoración que le brinda el creyente a Dios. Miren, recibir un reino es para ser vestidos de realeza. Recibir un reino es porque nosotros también somos constituidos reyes y, como ya hemos visto en Apocalipsis 1:6, sacerdotes para Dios. ¿Cuál es la forma de vida humana más exaltada que existe en el mundo? Bueno, pertenecer al linaje de los reyes. Los reyes viven en palacios y los reyes disfrutan de muchas comodidades en este mundo. El honor más grande que una persona puede tener en este mundo es que pertenezca al linaje real. Y el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 1, él dice que el creyente debe andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nuestro autor dice, tengamos gratitud. ¿Por qué? Bueno, porque somos reyes. Porque hemos recibido un reino que no nos pertenecía. Es Dios quien nos lo dio. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Aquí el término gratitud en la King James
Version se traduce como gracia y puede ser traducido como gratitud o como gracia. Él dice, tengamos gracia o gratitud por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y lo que nos quiere decir aquí nuestro autor es que para que uno sirva a Dios con temor y reverencia, que es la forma correcta de hacerlo, se necesita de la gracia. Pero de la gracia que es resultante de haber recibido ese reino de gracia de Cristo que nos conduce a ser agradecidos con Dios. Y cuando nosotros vemos las cosas así, dice nuestro autor, vamos a servir, vamos a adorar a Dios agradándole con temor y reverencia. Y lo que él está diciéndole a sus lectores es, si ustedes perseveran en la fe del Evangelio, si ustedes perseveran sometiéndose a Cristo y al señorío de Cristo, ustedes le van a estar dando un culto agradable a Dios. Pero si ustedes no están haciendo esto, bueno, luego les da una advertencia. Sufrirán las consecuencias del fuego consumidor de nuestro Dios. Yo creo que para entender bien lo que él nos quiere decir aquí, que para adorar a Dios con temor y reverencia se necesita gracia o gratitud, es importante ir a Éxodo capítulo 19, versículo 10, versículo 11 y versículo 15. Éxodo 19, 10, 11 al 15, dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. En la dispensación antigua, para que el pueblo adorara de una forma correcta a Dios, era necesaria una preparación mediante ciertas purificaciones externas e internas. Todas estas purificaciones externas e internas apuntaban a decirnos que ninguna persona puede acercarse a adorar a Dios en condición pecaminosa, que Dios no recibe la adoración de ninguna persona cuyo corazón y mano y cuerpo esté manchado por el pecado. Estos símbolos externos eran un anticipo exterior de la pureza espiritual que Dios hoy día requiere del creyente en su reino espiritual. Así que debido a que Dios se revela de una forma gloriosa en Cristo, y ya el autor nos dijo de una forma más gloriosa que como pasó en el monte Sinaí, que es de lo que nos dice aquí Éxodo 19, siendo que Dios hoy se nos ha revelado de una forma más gloriosa en el monte de Sión por medio de Cristo, entonces todo creyente debe procurar una purificación excelsa de su corazón para venir a presentarse en un culto de adoración a Dios. Miren, nosotros debemos, como cristianos hoy que estamos en un reino espiritual, tener la contraparte espiritual del elemento ceremonial externo que se mandó en el Antiguo Testamento. Bajo la ley mosaica, Dios mostró sus terrores, mostró sus truenos, mostró sus relámpagos, mostró el temblor, mostró el fuego de su ira. ¿Para qué? Para que el pueblo le adorara con temor y reverencia. Hoy día Dios no se nos presenta así. Bueno, recientemente en la finca, Dios nos presentó un leve destello, pero Dios hoy no se nos presenta así. Dios hoy se nos presenta de una forma menos terrible.
pero Él nos ha mostrado su gloria a través de Cristo. De manera que habiendo visto la gloria de Cristo, somos más responsables de acercarnos al culto de adoración con temor y reverencia, más solemne que lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Servir a Dios con temor y reverencia es la adoración que se pide en el Evangelio. La adoración que se pide en Cristo es una adoración basada en la gratitud. Él dice, tengamos gratitud, y que esta gratitud nos conduzca a un temor reverente. Y cuando dice que sirvamos a Dios agradándole, el autor se refiere a que nosotros como personas seamos agradables ante Dios y que la adoración que estamos dando sea agradable ante Él. Recuerden, ¿por qué Dios no recibió la adoración de Caín? Porque Caín mismo no era aceptable ante Dios y por lo tanto mucho menos su ofrenda. Así que para que mi adoración sea recibida ante Dios, primero es necesario que yo como persona sea agradable a Dios. Pero ninguno de nosotros puede ser agradable a Dios, al menos que primero seamos aceptados en el amado. Si estamos en el amado, entonces Dios nos acepta como personas. Y si nos acepta como personas, aceptará la ofrenda de la adoración que nosotros damos delante de ese Dios. Y para que nuestra adoración sea aceptable ante Dios, no solamente se requiere que nuestra persona lo sea por medio de Cristo, sino que se requiere que la adoración se le dé en un estricto y minucioso control de que lo hagamos conforme a lo que Él ha dicho. Si nosotros no le adoramos como Él lo ha mandado, entonces nuestra adoración no puede ser agradable delante de Dios. Un puritano dice que este término, temor y reverencia, puede ser comprendido si lo contrastamos, si lo ponemos delante de lo que se opone a lo que dice el autor. Y dice John Owen, bueno, los pecados que deben ser evitados al considerar la santidad de las perfecciones de Dios y que debe ser evitado en la adoración son estas. Primero, la carencia de un sentido apropiado de la majestad imponente de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Es decir, cuando nosotros como creyentes venimos a adorar a Dios aquí, debemos ser conscientes de al Dios que vamos a adorar es un Dios perfecto en santidad, imponentemente majestuoso. Sigue diciendo John Owen, las muchas restricciones interpuestas para que los judíos no se aproximaran a Dios y por medio de todas las ceremonias que les puso Dios, nos muestra que a Dios no nos podemos acercar sin reconocer su majestad y su santidad. Y concluye él, un profundo sentido espiritual de la santidad y la grandeza de Dios se debe conservar en la mente de todos los que se acercan a Él en adoración. Para tener la gracia de rendir una adoración con temor y reverencia, agradable delante de Dios, entonces, en primera instancia, se requiere que el creyente se acerque delante de Dios con la plena conciencia de que está acercándose a un Dios que es infinitamente grande, infinitamente santo, infinitamente majestuoso. Y dice John Owen, otro pecado que debe ser evitado al momento de adorar a Dios es la falta de un sentido apropiado de nuestra vileza y nuestra infinita distancia de Dios,
tanto en naturaleza y estado. Así que por un lado, cuando venimos a adorar a Dios, reconocemos que Él es solemnemente santo, que Él es infinitamente distante de nosotros a causa de nuestro pecado. Que los que vamos a adorar a Dios somos personas imperfectas, llenas de vileza. Dice Él, el Señor nunca aceptará la adoración de un fariseo. Él no recibirá nuestra adoración mientras estemos envanecidos con un sentido de nuestra propia importancia, si estamos llenos de justicia propia y autocomplacencia. Y concluye él, y nada nos puede ayudar más a erradicar el orgullo de nuestros corazones para llenarlos con un sentido de nuestra absoluta miseria que ver y comprender la inefable pureza y la soberanía de Dios. Hermanos y hermanas, hay formas incorrectas de acercarnos a Dios en adoración. Y no vale esto de que es que yo sinceramente quiero adorar a Dios. A lo mejor no sé cómo es, a lo mejor no estoy haciéndolo conforme a todo lo que Él dijo, a lo mejor voy a incluir algo adicional en mi adoración, pero Dios lo que aprecia es la sinceridad del corazón. Es cierto que Dios aprecia la sinceridad del corazón, pero la sinceridad del corazón debe estar basada en la verdad. Si la sinceridad del corazón está basada en meras emotividades y en conceptos humanos basados en errores doctrinales, por muy sincero que el corazón sea, si no adora a Dios de la forma correcta, le pasará, y Dios quiera que no le pase aquí a nadie, pero le pasará como a aquellos que pretendieron rendir un fuego extraño a Dios y el fuego de Dios los quemó. Nadie está autorizado para acercarse a Dios de una forma incorrecta. Cuando una persona no adora a Dios basado en la gratitud, en la gracia, porque somos salvados por Cristo, y cuando no lo hacemos con temor y reverencia, entonces no estamos dando más que el sacrificio de los necios, como dice Eclesiastés 5:1. Es más, pudiéramos decir qué maravilla es que Dios no nos haya golpeado con el furor de su ira, cuando muchas veces nos hemos acercado al culto no a adorarlo de una forma correcta. Y yo creo que ninguna otra exhortación de la carta es más necesaria y apropiada para nuestra generación perversa que se llama cristiana en nuestro siglo. Cuando estamos presenciando una iglesia que trata de rendirle a Dios un culto barato, un culto ligero, un culto basado en lo que cada uno piensa. Mire, el culto a Dios que la mayoría de iglesias y cristianos, y es posible que algunos que se congreguen aquí, le rindan a Dios, es un culto perverso, liviano, es un culto pagano, es un culto donde no se está honrando a Dios. Supongamos que un día el presidente de Colombia nos invita. Él tiene una reunión de ministros y él quiere que uno vaya. Posiblemente quiere escuchar nuestro concepto como cristianos sobre algún tema fundamental para la nación. Le pregunto, hermano joven, ¿iría usted con un jean roto al presentarse? ¿Iría usted con una de esas camisetas que se usan hoy, donde son bien ajustadas y los chicos quieren mostrarle a las chicas su cuerpo, sus bíceps y sus tríceps y todo eso? Hermana, ¿cómo iría usted al palacio presidencial si usted sabe que va a estar allá con el presidente y los ministros?
iría vestida casi como una prostituta, mostrando su espalda y sus pechos, como una mujerzuela. No, porque a ese sitio no se va así. Bueno, cuando estamos en el culto de adoración, uno mayor que el presidente de la República, uno mayor que cualquiera de los reyes más grandes del mundo está aquí, y él es digno de que usted venga vestido de la mejor manera, con la mejor ropa, para darle gloria a Dios. Pero hoy día estamos viviendo en una perversa generación cristiana, y allí se incluyen a muchos que se llaman reformados. Creen en los 5 puntos. Conocen la teología de Berkhof de punta a punta, y al culto de adoración vienen vestidos como si aquí no estuviera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, en algún tiempo fue una sana costumbre que los cristianos, cuando llegaban al culto, inclinaban la cabeza en una silenciosa oración. No se ponían a chismear ni a conversar de cosas triviales, sino que apenas llegaban al culto, inclinaban el rostro en preparación, porque van a estar dándole una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, cuando usted y yo estamos mirando a nuestro alrededor a ver qué pasa mientras estamos dando el culto, ese no es un culto agradable a Dios. Cuando usted y yo estamos dispuestos a reírnos de cualquier cosita que está diciendo el predicador, mientras descuidamos esas fieles exhortaciones que él nos está dando por la palabra, esto es una muestra de que nosotros estamos dando una adoración mediocre a Dios, y es mejor que no se la diéramos. ¿Por qué? Por la advertencia que sigue en el verso. Y este será nuestro último punto. La advertencia para los apóstatas, los que no cumplen con el deber de adorar a Dios de una forma reverente y en temor, agradándole en todo. Él dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Recuerdan a estos 2 chicos que en el Antiguo Testamento se les ocurrió un día la maravillosa idea de introducir una actualización en el culto, una contextualización en el culto, como se les llama hoy? Creo que les dije en una clase pasada, bueno, no sé si fue aquí o el viernes o en la academia, entonces voy a repetirlo porque no sé dónde. Hoy día, dentro de algunos círculos evangélicos reformados, se está introduciendo los postulados de la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica lo que nos dice es que para interpretar la Biblia, tú debes partir no del contexto en el que se escribió eso, sino desde el contexto en el cual tú estás. El contexto en el que estás interpreta el texto sagrado. Y esto está conduciendo a muchas herejías. Y hoy día muchos cristianos dicen, mira, tener un culto solemne, como la Biblia dice, no atrae a los jóvenes. Y necesitamos atraer a los jóvenes. Hay gente que viene aquí y entonces cuando viene al culto y ve que no estamos tratando a Dios como un parcero, ni estamos hablando de Cristo como Chucho o como el man, ni estamos cantando como si Dios fuera un Dios reggaetonero, sino que estamos tratándolo de una forma solemne, entonces muchos se van. Y algunas iglesias, y hablo de algunas que se llaman reformadas hoy, con el fin de atraer a la gente, están modificando el culto, introduciendo elementos que la Biblia no autoriza, con el fin de hacerlo más contextualizado. Bueno, en la Biblia se nos habla de 2 jóvenes que quisieron contextualizar el culto. Estaban cansados de que siempre para preparar el fuego que se usaba en la adoración, se tenían que usar esos vetustos y antiguos elementos. ¿Por qué no le cambiamos los elementos? Bueno, simplemente no se podía, porque la única autoridad
para cambiar o introducir elementos en el culto es Dios. Y si Dios no lo ha dicho, no lo hacemos. Y el resultado fue que estos jóvenes bien intencionados fueron quemados, chamuscados, carbonizados por la ira de Dios. Y eso pasará hoy con esta perversa generación. Y pasará con algunos aquí, si no vienen a adorar a Dios de una forma correcta. A Dios no lo podemos venir a adorar conforme a nosotros se nos antoje o se nos ocurra. Debemos traer lo mejor. La ofrenda de Abel fue recibida porque él llevó lo mejor del ganado para Dios. Y eso implica en primera instancia nuestro corazón. En segunda instancia, nuestra mente. ¿Cuál es la actitud con la que vengo? Y eso implica que el sábado debo acostarme temprano, porque si voy a estar aquí en el culto durmiéndome, eso es una irreverencia delante de Dios. Bueno, y en última instancia, significa cómo viene vestido uno. La forma como usted viste cuando viene al culto dice cuál es el concepto que usted tiene de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el autor? Adórenle con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Y este texto se toma de Deuteronomio 4:24. En Deuteronomio 4:24 dijo Dios: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y esto Dios lo dijo en el contexto de la idolatría. Dios les dice: ustedes no pueden adorar a ningún otro Dios, porque yo soy Dios fuego celoso y consumo a aquellos que adoran a otro Dios. Pero, y ya voy a terminar, no se trata simplemente de que uno viene al culto temblando. Ay, es que voy a acercarme a ese Dios santo y majestuoso. Oh Señor, que no me caiga un rayo que traspase ese techo. Sí, a Dios hay que acercarnos con temor y reverencia. Pero miren lo que dice el autor: porque nuestro Dios. Y cuando él dice nuestro Dios, él está haciendo referencia a esa relación pactual. Dios y nosotros tenemos una relación pactual. Dios hizo un pacto de gracia por medio del cual garantiza que nosotros no vamos a ser chamuscados en el infierno. Él habla aquí, nuestro Dios, el Dios que nos pertenece y el Dios al cual le pertenecemos. Él es nuestro Padre. Podemos venir al culto si somos cristianos y decir Abba Padre con confianza. Pero Él dice que la doctrina del amor de Dios no te lleve a ser irreverente. No se te olvide, si Él es tu Dios, Él ha entrado en una relación de pacto contigo. Tú le perteneces a Él y Dios te pertenece a ti. Pero no se te olvide que nuestro Dios es fuego consumidor. A Dios nos acercamos como Padre, pero lo reconocemos como un Padre majestuoso y terrorífico. Hoy día la cristiandad de nuestro tiempo se acerca al culto a Dios simplemente reconociendo su amor y olvidándose de su santidad y de su majestad. Dice Pablo en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. A Dios lo adoramos con esas dos gracias que deben estar inseparables: el amor y el temor. Las dos cosas nunca deben estar distanciadas en la vida del cristiano. Adoramos a Dios como nuestro Padre en una relación de pacto y adoramos a Dios como ese fuego que consume. Y que esto no se nos olvide nunca. Hermanos, ¿cómo es la forma? ¿Cuál es la actitud
con la cual tú te acercas a Dios en adoración. Como aprendíamos hoy en el sermón, te acercas como aquellos judíos que decían Hosanna, pero que estaban buscando simplemente una bendición material, o te acercas con la convicción de que tú perteneces a un reino espiritual y que las bendiciones espirituales te han sido dadas y que en gratitud porque Dios te haya llamado a ti, que no eras más que un miserable, te haya llamado para ser un rey y sacerdote en su reino de gloria. Entonces, si esta convicción te trae aquí domingo a domingo a adorar a Dios, a preparar tu corazón y hacerlo de la mejor manera, conforme a lo que Dios dice, entonces tú de seguro que vas rumbo al reino de gloria. Amén. Y si no pasa eso, es muy posible que la semilla de la gracia todavía no esté en ti. Y en vez de participar de un reino de gloria, participarás del fuego consumidor, de la ira de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias nuevamente por esta palabra que nos das hoy. Gracias, bendito Dios, por estas bendiciones incalculables que nos has dado a través de Cristo. Gracias porque esto en los momentos de aflicción, en los momentos de depresión, deben ser un aliciente para nosotros. Cuando estamos pasando por problemas y nos faltan muchas cosas que necesitamos y estamos enfermos y afligidos y despreciados en este mundo, esta palabra debe consolarnos y confrontarnos, Señor, porque tú nos has dicho que de manera segura tu reino nos pertenece, que de manera segura el reino de gracia y de gloria ya es nuestro, y que un día viviremos para siempre contigo, adorándote en gloria. Concédenos, Dios, que al meditar en todo esto, tú nos conduzcas a adorarte con gratitud, con gracia, con temor y reverencia, con la confianza que nos da el saber que estamos en el amado, pero con la reverencia y el temor que nos lleva el saber que estamos acercándonos a ti, el Dios solemne, santo y majestuoso. Concédenos, Dios, y concédele a las personas que están aquí, que no te conocen, que se atreven a llamarte Padre, que se atreven a usar tu nombre santo en sus sucios labios. Yo te ruego, Señor, que tengas compasión de ellos y que esta palabra sea aplicada por el Espíritu Santo y ellos se conviertan y vengan a Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Preguntas. Sonido. ¿Quiénes son los que van al cielo y quiénes son los que ocuparán la tierra prometida? Bueno, supongo que la persona que está haciendo la pregunta en su escatología es posible que esté matriculado en la escuela que se llama premilenial dispensacionalista, ¿no? Ellos creen que algunos salvos, especialmente los judíos, van a reinar aquí por 1000 años y ellos van a ser reyes aquí, mientras los cristianos vamos a ser reyes en el cielo. Bueno, con todo respeto, bueno, no me identifico con esa posición y creo que los cristianos, los salvos más bien, los que han sido salvos por medio de Cristo, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, todos formamos parte de la iglesia y un día vamos a reinar con Cristo en la nueva tierra y los nuevos cielos. Yo invito a la persona que hizo la pregunta que se me acerque. Yo puedo darle información adicional para que repase, estudie un poquito más sobre la escatología. Seguramente ella solo conoce esa postura, solo le han enseñado esa postura y queremos que él sepa que hay tres posturas más, hay 4 posturas escatológicas en la iglesia y lo invitamos a hacer una revisión y un estudio renovado de este tema. Entonces, se me puede acercar o comunicarse conmigo por correo electrónico, yo le puedo pasar buena información sobre eso. Gracias, pastor. Servir es un privilegio
Entonces, ¿por qué no servimos y esperamos siempre ser servidos? ¿A quiénes debemos servir? ¿Por qué no servimos? A ver qué. Servir es un privilegio, como pregunta. Sí. Y otra pregunta, entonces, ¿por qué no servimos y esperamos siempre ser servidos? O sea, ¿por qué no servimos y esperamos que nos sirvan? Bueno, voy a empezar por esa última parte. No esperamos que nos sirvan, porque el mandato que nos ha dado Cristo es que sirvamos. Y si se refiere al servicio entre nosotros, incluso el mandato para los pastores y para todos es que nos sirvamos los unos a los otros. No que yo espere que los otros me sirvan. O sea, el principio cristiano es que yo debo estar dispuesto a servir al resto, independientemente de si me sirven o no me sirven. ¿Cierto? Y la primera parte ¿es un privilegio? Servir es un privilegio, obvio que sí. Mejor es, dice Cristo, ¿no? Que mejor es servir que ser servido. Y especialmente cuando se trata en el servicio a Dios. Bueno, aquí en el texto que estábamos viendo, la palabra servir se refiere específicamente a adorar. Así que adorar a Dios es un privilegio, pero a la misma vez es una obligación. ¿De quiénes? De todos aquellos que decimos pertenecer a Dios. Es nuestra responsabilidad adorarle. Dios nos creó para su gloria. Es nuestra responsabilidad por creación adorar a Dios. Dios nos redimió para su gloria. Es nuestra responsabilidad por la redención adorarlo. Dios nos ha dado un reino para su adoración. Es nuestra obligación como miembros de este reino adorar a Dios y servir al resto, no esperar que nos sirva. Bueno, ¿y qué decir de aquellos creyentes que, si bien ya no hablan con orgullo de que son hijos del rey y que como tal deben vivir, ahora se hacen sabios en su propia opinión y quieren sacar sus propios mandamientos e ignoran que no están adorando a Dios en su verdad? ¿Qué decir de ellos? Sí, ¿qué decir de ellos? Lo mismo que se dijo de los fariseos, ¿cierto? Hay una tendencia natural en el ser humano y en el cristiano a ser un fariseo. Y el fariseo es aquel que va más allá de lo que Dios dice. O sea, él cree que las normas que la Biblia da no son lo suficientemente santas y entonces yo tengo que ir más allá. Cuando yo voy más allá, soy un fariseo. Y por lo general el fariseo se especializa en inventar doctrinas, en hacer ciertas deducciones de pasajes que no están en armonía con lo que la Biblia dice. Y hay que evitar eso, así como evitar la otra parte, el liberalismo, que es aquel que no toma en serio lo que Dios dice. El cristiano bíblico, el cristiano centrado, se ajusta a lo que Dios dice, se somete a lo que la palabra dice, no va más allá, pero tampoco mucho menos de lo que ella dice. ¿Listo? Hermanos, quiero anunciarles que a partir